Bueno, sin más, reiterar las buenas tardes, ¿no? Y los agradecimientos realmente, ¿no?, al sistema deportivo cubano, para- pensando en que no quede nadie, ¿no? Mm, Señalar un poco que, bueno, para mí estas son primeras experiencias, ¿no? Hablar así frente a personas con tanto conocimiento y experiencia realmente en el deporte. Yo solo pienso que soy más bien es la puesta, ¿no?, en forma, como mismo hacemos los atletas, de muchas personas que incidieron en el conocimiento que yo pude hoy poner en práctica para los atletas, ¿no? Para estos atletas que estuvieron trabajando conmigo, ¿no? Y que han estado trabajando por un periodo de tiempo. Y nada, como bien decía, estoy aquí más bien para transmitir un poco de la experiencia y del trabajo realizado por nosotros en un periodo de tiempo, ¿no?, realmente acumulado por experiencias anteriores, ¿no? Digo experiencias anteriores porque eh, mi deporte, ¿no?, ha sido un deporte que ha tenido resultados. Venimos alcanzando medallas en eventos mundiales, ¿no?, y olímpicos desde el año 2000, donde alcanzamos 2 medallas de plata en Juegos Olímpicos, y luego en 2004 volvimos a repetir una medalla de plata, teniendo medallas en mundiales y en eventos internacionales de toda índole. Pero bueno, ya cuando nosotros enfrentamos esta tarea a partir del año 2013, estábamos encontrando un deporte un poco que en decadencia, digamos, en cuanto a resultados en este nivel competitivo. Y entonces veíamos decadencia en cuanto a resultados, decadencia en cuanto a la posibilidad de tener un control sistemático de estos atletas, producto de las mismas carencias que sabemos que estamos teniendo a nivel nacional, ¿no?, producto de todas las razones que ya conocemos. Pero teníamos que buscar alguna estrategia, ¿no?, que nos volviera a dar la posibilidad de elevar estos resultados. A partir de ahí empezamos primeramente a chequear a aquellos atletas que realmente veíamos con la posibilidad de alcanzar estos resultados. Y haciendo una preselección dentro de la misma selección nacional, ¿no?, para poder luego enfrentar esta tarea. Eso nos costó bastante, fue bastante chocante, porque ahí ese chequeo nos llevó a la realización de un grupo de test, un test escalonado, simplemente esto, ¿entiendes? Un test escalonado que daba la posibilidad de definir las capacidades de cada uno de ellos y las áreas donde cada uno de ellos podía tener la mayor dificultad, ¿entiendes? Con este test escalonado que genera, sería ser demasiado amplio, ¿no? Genera las situaciones que pueda tener cada uno de ellos desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista técnico, y que te da la posibilidad de separar, de simplificar un poco más tu trabajo y dirigir realmente, direccionar más la planificación en cuanto a cada uno de ellos, de manera grupal o de manera individual, ¿entiendes? Y ahí fuimos realizando estos test, nos llevó bastante tarea porque era cambiar un grupo de cosas, era mantener un control por mayor cantidad de tiempo sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos hoy de términos de lactato, vimos en algún momento la decadencia en cuanto a la posibilidad de realizar esta cantidad de muestras de lactato. Ahora, sin embargo, cuando teníamos este lactato para realizar esos test, podíamos a partir de esos test definir las formas de control sistemático. Quiere decir que día a día nosotros podíamos definir a qué velocidades debería trabajar ese atleta o en qué área debería trabajar más. Y esto conllevaba a que el atleta sintiera una mayor exigencia. Evidentemente, traía problemas, ¿no? Pero bueno, esos problemas nos da la posibilidad entonces de hacer una preselección dentro de la misma selección, como decía anteriormente, ¿entiendes? Y realmente tener con nosotros los atletas que realmente estaban en condiciones de asumir mayores retos o de buscar esos resultados que anteriormente nuestro deporte había tenido. Ahí fuimos transitando y estos test escalonados se fueron perfeccionando. Fuimos ampliando sobre todo la cantidad de datos que asumíamos, que recibíamos con respecto a estos test. Fuimos ampliando con este grupo reducido de atletas la tecnología que utilizábamos. Por ejemplo, empezamos a utilizar ahí entonces los relojes Garmin, empezamos a utilizar los gogómetros, empezamos a utilizar más los relojes cuentagotas que nosotros realmente teníamos en nuestras manos. Empezábamos a utilizar la tecnología en internet. Teníamos que entonces tener una selección realmente de los días donde íbamos a realizar estos test para que todos fueran fiables, se pudieran comparar el uno con el otro. Y entonces para eso necesitábamos conocer el clima, cómo iba a estar funcionando el clima en los días que nosotros lo íbamos a estar utilizando.
Entonces, ya al nosotros asumir esa cantidad de datos, podíamos entonces direccionar para cada uno de ellos. Ahí tuvimos, por ejemplo, en el caso de Sergey y Fernando, que estuvieron compitiendo en los Juegos Olímpicos y después alcanzando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, eran dos atletas con una diferencia muy marcada en cuanto a edad. Estábamos hablando de 11 años de diferencia, un atleta con 20 años, otro atleta con 31 años. Entonces, ¿cómo ibas a hacer eso? ¿Cómo ibas a unir esos dos atletas para que en una embarcación colectiva lograran el resultado que tenían que lograr, para que el desarrollo de sus capacidades fuera cada cual con su edad, cada cual con el tiempo de trabajo que hasta ahí estaba teniendo? Pero bueno, con este test lo lográbamos fácilmente. Era definir para cada uno de las velocidades y hacer un entrenamiento individualizado para cada uno de ellos, aunque los dos hicieran lo mismo. Pero ¿dónde se definía la individualización del entrenamiento para cada uno de ellos? En cuanto a las velocidades y las zonas de esfuerzo que cada uno tenía que estar tocando. Y así se mantenían durante toda la preparación. Si no, en algún momento esto se empezó a emparejar mucho en ellos, ¿no? Se empezó a unir. Pero entonces, a partir de los test escalonados, empezamos a encontrar problemas entonces en cuanto a la mecánica de los movimientos, problemas técnicos, como nosotros particularmente lo llamamos, ¿no? Y entonces, estos problemas lo generó el mismo test escalonado que nosotros estábamos realizando. Y entonces empezamos entonces a realizar dentro de un test escalonado un test de rendimiento que también nos permitía la posibilidad de evaluar la parte técnica durante toda la preparación. Y de esta forma fuimos evolucionando durante todo el tiempo. Ahí, bueno, ya en 2017, 2018 y 2019 logramos obtener la medalla de plata mundial. Pero bueno, teníamos la presión aquella porque queríamos alcanzar el oro, ¿no? Realmente. Y entonces comenzamos un trabajo. Ahí direccionamos más el trabajo aún, fuimos más específicos, utilizamos esas pruebas de lactato que estábamos teniendo. Sumamos entonces al equipo multidisciplinario completo y cada uno logró integrar desde su área el control para ese mismo test escalonado que estábamos realizando. Como decía anteriormente también, esto podría ser una conferencia donde se ponía un grupo más de datos, ¿no? Que cada uno de ellos fue aportando para poder tener el control durante toda la preparación de esto. Pero ahí vino el mayor problema, por el tema COVID. Tuvimos que hacer un parón y sin saber qué hacer realmente. Era un deporte de resistencia que necesita un tiempo, veníamos con una planificación pensada ya por 4 años, pensamos siempre en un ciclo desde el mismo inicio y estábamos acumulando todos esos datos para el momento final. Y en este momento hubo que parar, cada uno de ellos se dirigió a su provincia y sin tener la posibilidad, como supimos todos, tuvimos que parar y para un deporte como el nuestro que necesitas el agua, no tenían mucho más que hacer. No nos quedó sin más que volver a sentarnos, a reestructurar todo, mirando estos propios test escalonados, porque los test escalonados no solo nos daban las velocidades que ellos podían utilizar en agua, ¿entiendes? Nos daban datos desde el punto de vista de pulsos, de lactato. Nosotros hacíamos un acumulado muy alto. Para un test escalonado logramos incluir los pulsos iniciales, los pulsos de reposo, los periodos de recuperación que tenían para cada una de las zonas de esfuerzo a las cuales ellos tenían que entrenar. Y entonces, bueno, dijimos, no tenemos otra alternativa, vamos a hacerlo en tierra con estos datos que estamos acumulando. Por ejemplo, si pensábamos que para un trabajo aeróbico Sergey tenía que estar remando con una pulsación media por un periodo de 60 minutos, alrededor de 155 de pulso, bueno, le dábamos ese mismo trabajo, pero en tierra, que no profundizamos desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista fisiológico, y nos da la posibilidad de mantener calzada esa preparación hasta el momento donde se pudiera volver a reenganchar, ¿no? Llegaba el momento de volvernos a reincorporar. Cuando realizamos los test, vimos que los atletas físicamente estaban muy bien, se mantenían en buenas condiciones, desde el punto de vista aeróbico, que era lo que más podíamos haber trabajado en ese momento. Y nos dio la posibilidad de rápido volver a insertar la preparación y volver a acumular niveles de trabajo en cuanto a intensidades superiores, ¿no? Y eso ya nos da un paso de avance. Sin duda alguna, comenzamos la preparación nuevamente ahí. Ya estuvimos asistiendo a los entrenamientos de altura, preparaciones, bueno, ya en el extranjero. Y cuando participamos en la primera Copa del Mundo, logramos
ganar por primera vez como deporte una Copa del Mundo, ¿entiendes? Que nos ponía a un nivel muy alto, porque realmente nuestro deporte generalmente fluye totalmente en Europa, y nosotros llegar y ganarle a todo el mundo, hacer una cantidad de medallas, nos da un paso de aliento muy alto. Además de eso, inicialmente estábamos hablando solo de hombres, pero bueno, ya que estábamos incorporando atletas mujeres también hoy, que son las que hoy se están viendo en nuestro deporte también, que lograban también ganar, y decíamos, bueno, ¿cómo? De esta forma, manteniendo un control sistemático. Y a pesar de todas esas necesidades, buscar las alternativas para mantener ese control y luego incorporar y corroborar que realmente estaba haciendo que se estaba dando un rendimiento en ello desde el punto de vista médico, ¿no? Ya bueno, ya el final es que todos logramos de alguna forma ver, logramos llegar a los Juegos Olímpicos, ganar los Juegos Olímpicos y bueno, sentir el alegrón que no habíamos logrado tener por ese periodo de tiempo, ya que como decía anteriormente habíamos alcanzado solo medallas de plata. Pero después de eso no nos hemos quedado quietos. Como se pudo ver hoy, tenemos atletas hoy ganando campeonatos del mundo, esas mujeres que se estaban sumando a ese grupo y logran entonces reenganchar ese resultado y mantener nuestro deporte en esta élite del mundo. Pienso que así, a simple rasgo, sin más, pienso que fueron las tareas nuestras.